Continuamos hablando de la monarquía más importante del mundo. En las páginas de la Biblia se nos advierte de la manifestación del Hijo de David que reinará sobre Jerusalén, antes de la segunda venida de Cristo, el Señor y Dios de Israel. La primera parte de la comisión dada a Jeremías era arrancar y derribar. Pero la segunda parte de su comisión era edificar y plantar. Arrancar y derribar, edificar y plantar, ¿qué? Se refiere al trono del rey David. La encomienda no era arrancar la nación judía para luego volverla a plantar. Esta es una verdadera clave para entender las profecías relacionadas al trono de Jerusalén antes de la segunda venida del legítimo rey y señor de señores, Jesucristo. Los judíos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Ellos no fueron llevados a Asiria, a donde había sido llevado Israel años antes. Segundo libro de los Reyes, capítulo 23, versículo 27. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Es así que más de 130 años después del cautiverio de Israel, llegó el momento en que Dios también hizo sacar a los judíos de su país como esclavos, y una vez muerto su rey, junto con sus hijos, a manos del rey de Babilonia, se puso fin, así, a la dinastía de David sobre los judíos. ¿Por qué actualmente no hay rey en Jerusalén? Primeramente porque es la voluntad de Dios, y segundo porque Dios utilizó al rey de Babilonia para quitar al último rey judío de nombre Sedequías junto con sus hijos varones sobre el trono de Jerusalén. ¿Cómo Dios arrancó el trono de David sobre Jerusalén? Recuerde el nombre del último rey judío. El último rey quien según las crónicas bíblicas ocupó el trono de David fue el rey Sedequías. Segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículo 18. Dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amital, hija de Jeremías de Libna. Ahora vamos a ver una breve descripción de cómo fue derribado y arrancado el trono de David. Jeremías capítulo 39, versículo 1 al versículo 7. Jeremías capítulo 39. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio: Nergal, Sarecer, Samgarnebo, Sarsequim el Rabsaris, Nergal Sarecer el Ramag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. En Jeremías 52, versículos 10 y 11, encontramos una descripción casi idéntica, y Jeremías añade en este pasaje que Sedequías fue puesto en la cárcel hasta que murió. Jeremías 52, versículos 10 y 11. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos,
y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. De los pasajes anteriores obtenemos los siguientes puntos. Ponga mucha atención. Número 1, que el rey de Babilonia mató a los hijos varones de Sedequías, que eran herederos del trono de David. Número 2, también mató a los nobles de Judá, eliminando así a todos los posibles pretendientes al trono. Número 3, que luego de sacarle los ojos a Sedequías, este último rey que había ocupado el trono de David fue llevado a Babilonia, donde murió encarcelado. 4. Así parece, y todo el mundo así lo ha creído hasta ahora, que el trono de David desapareció, que no quedaron hijos ni herederos que mantuvieran la dinastía viva, y ciertamente desde ese día hasta hoy el trono nunca más volvió a existir en Judá o en Jerusalén, ni entre los judíos. Y número 5, no hay evidencia que al regreso de los 70 años de cautividad babilónica haya habido un rey en Jerusalén de la dinastía de David hasta el día de hoy. Entonces el trono de David nunca más volvió a plantarse entre los judíos. No estaba en los judíos en los tiempos de Jesús, pues estos se hallaban bajo el gobierno romano. Además, Jesús no ascendió a dicho trono. Él mismo dijo que su reino no era para esta época o para este mundo. Sin embargo, Él nació precisamente para ocupar ese mismo trono de David, su padre, según la carne, según Lucas, capítulo 1, versículo 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Entonces, la cautividad babilónica fue el punto final de la dinastía de David sobre Judá, mas no sobre Israel. Porque acuérdense que hay un pacto con David. A partir del regreso de los judíos a Palestina, hasta nuestros días, no hay rey en Jerusalén que pertenezca a la familia de David. Pero el trono de David existe aún en nuestros días, tanto en el cielo como aquí, en la tierra. El trono sigue vigente. El trono de David, los descendientes de David están gobernando sobre Israel. La clave está en que no está gobernando sobre los judíos. Ahora viene la segunda parte de la profecía que se refiere a edificar y plantar. ¿Dónde plantó nuevamente el profeta Jeremías el trono del rey David? Jeremías fue el profeta enviado por Dios al rey Sedequías de Jerusalén, quien había roto el pacto de Dios, para advertirle que volviera a guardar el pacto, o de lo contrario, Dios enviaría al rey Nabucodonosor de Babilonia para poner sitio y destruir Jerusalén. Por supuesto que a Sedequías no le gustó el mensaje de Dios y decidió castigar al mensajero y ponerlo en prisión. Sin embargo, eso no impidió que la profecía se cumpliera. Solo hizo su cumplimiento más seguro. Nabucodonosor envió su ejército y puso sitio a la ciudad, cuyos habitantes estaban tan hambrientos que se comieron a sus propios hijos. La ciudad cayó y fue quemada, y el templo de Salomón en el monte Moriah, el lugar santo, también fue destruido. En el video anterior vimos la muerte del rey Sedequías, el último rey judío que gobernó en Judá y en Jerusalén. Esto significó el fin de los reyes de Judá, de la familia de David. Pero Sedequías no fue el último rey judío en gobernar sobre Israel. Tampoco significó el fin de la dinastía de David sobre Israel. La verdad es que Sedequías no fue el último rey judío. Aún hay más reyes de la casa de David que siguen gobernando en Israel, pero no están en Jerusalén. Y lo voy a explicar a continuación.
en medio de la destrucción de Jerusalén, de la invasión del ejército de Babilonia con su rey Nabucodonosor. Nabucodonosor protege la vida del profeta Jeremías. Vamos a leer dos pasajes del libro de Jeremías, capítulo 39, versículos 11 y 12, y posteriormente Jeremías 40, versículos 2 al 5. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, el capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Jeremías 40, versículos 2 al 5. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si te parece mal venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve a donde mejor y más cómodo te parezca ir. Y le dio el capitán de la guardia provisiones y un presente, y le despidió. De acuerdo a estos dos pasajes, fue así que Jeremías quedó completamente libre para hacer lo que él deseara. Incluso, como vimos en la Escritura, se le dio dinero y libertad incondicional para que pudiera cumplir con la segunda parte de su comisión. De acuerdo con Jeremías 40, versículo 6, se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahicam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Este Gedalías era un gobernador de un remanente de judíos, nombrado así por el rey Nabucodonosor. Puesto que Jerusalén estaba en ruinas, fijó su sede en Mizpa. Pero el rey Amón, junto con un judío de nombre Ismael, tramó el asesinato de Gedalías. Fue entonces que el plan se llevó a cabo y el gobernador fue asesinado junto con una parte de los judíos. Entre los sobrevivientes se encontraba el profeta Jeremías. Vamos a leer el capítulo 41 del libro del profeta Jeremías. Y en el versículo 10, y preste mucha atención al siguiente versículo, por favor. Jeremías, capítulo 41, versículo 10. Vamos a encontrar la clave del por qué la dinastía de David ha prevalecido en el trono de Israel hasta el día de hoy. Jeremías, capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Si pusimos atención al texto anterior, podremos descubrir cómo es que hasta el día de hoy los descendientes de David siguen reinando sobre Israel. Es común equivocarse al momento de interpretar la Biblia o de examinarla porque no observamos bien el texto. Esto perjudica mucho al momento de hacer los estudios bíblicos porque el estudiante saca conclusiones que son incorrectas al momento de extraer la idea principal del mensaje escrito en la Biblia. Recordemos que la meta de todo estudiante de la Biblia es dejar que la Biblia diga lo que tenga que decir, a pesar de nuestra forma de pensar, no importando nuestros propios criterios, intereses o ideales, ya sea por la denominación, por la religión o por el ministerio. No debemos imponerles un significado a las palabras que están escritas en la Biblia. Vamos a leer una vez más Jeremías capítulo 41 versículo 10 y prestemos mucha atención a cada uno de los detalles. Jeremías 41:10 una vez más. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Por si aún tuviéramos duda de qué es lo que debemos de entender en este pasaje, volvamos a leer Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado,
el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Ya hemos leído 3 veces el mismo versículo, pero para volver a confirmar y que no haya ninguna duda, vamos a leer nuevamente Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Quizás nos hemos distraído un poco al momento de leer este versículo, así que volvamos a leer una vez más Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Por si quedara alguna duda después de leer unas cuantas veces este mismo versículo, vamos a volver a leer Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Yo sé que usted que me escucha y ve, le gusta mucho leer la palabra de Dios, tiene un devocional diario y le gusta escuchar las palabras de su Dios todos los días. Por lo tanto, no creo que haya ningún inconveniente en que volvamos a leer Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. ¿Qué es lo que debemos descubrir en Jeremías capítulo 41, versículo 10? Debemos de leerlo dentro del contexto en el que la Biblia nos lo marca. El tiempo en el que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, da muerte a los hijos del rey Sedequías, y a Sedequías lo lleva preso a Babilonia. Asimismo, da muerte a los nobles del reino para evitar que alguien reclame el trono de Jerusalén. Murieron todos los hijos varones del rey Sedequías, posiblemente eran 2, la Biblia dice hijos en plural, es decir, más de uno, pudieron haber sido 2, 3, 4 o 5, pero Nabucodonosor les dio muerte. Por lo tanto, no hay ningún heredero al trono que haya quedado vivo bajo esta circunstancia. Para descubrir la verdad que Dios nos quiere dar a conocer en Jeremías capítulo 41, versículo 10, vamos a volver a leerlo dentro de este contexto que hemos estado hablando. Una vez más, Jeremías capítulo 41, versículo 10. Después llevó Ismael cautivo a todo el resto del pueblo que estaba en Mizpa, a las hijas del rey, y a todo el pueblo que en Mizpa había quedado, el cual había encargado Nabuzaradán, capitán de la guardia, a Gedalías, hijo de Ahicam. Los llevó pues cautivos Ismael, hijo de Netanías, y se fue para pasarse a los hijos de Amón. Murió el rey de Jerusalén, murió el descendiente de David, murieron los hijos del último rey judío en Judea. Pero dice Jeremías capítulo 41, versículo 10, que al rey Sedequías le sobrevivieron sus hijas. La clave de este pasaje es que entre este grupo de judíos se encontraban las hijas del rey Sedequías de Judá, pertenecientes a la familia, a la sangre de David. Y aquí es donde comienza toda nuestra historia, todo este estudio de la misteriosa comisión del profeta Jeremías. En el siguiente video te voy a explicar de la importancia de que hayan sobrevivido las hijas del rey Sedequías, del por qué Jeremías tuvo que ir a Mizpa a rescatarlas, y de cómo 3 profetas hablaron de este acontecimiento tan importante para la humanidad.